Despertar no es saber más, es justificarte menos, cuando el despertar deja de ser una idea. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que despertar es aprender, que crecer es entender, que evolucionar es acumular información. Y aunque esto tiene algo de verdad, también es una de las trampas más sutiles del camino interior. Porque saber más no siempre te vuelve más consciente, muchas veces solo te vuelve mejor justificándote. El despertar real no comienza cuando incorporas nuevas ideas, sino cuando las ideas que usabas para protegerte dejan de funcionar. Cuando algo dentro de ti ya no acepta la explicación cómoda. Cuando la narrativa se rompe y queda solo la experiencia desnuda de verte a ti mismo. Ahí empieza algo distinto. La mayoría de las personas no viven dormidas porque no sepan. Viven dormidas porque saben lo suficiente como para explicarse, para justificar sus reacciones, sus decisiones, sus silencios y sus repeticiones. Y esto es importante entenderlo desde el inicio. El autoengaño más peligroso no es la ignorancia, es la justificación sofisticada. Hay personas que no saben, dudan, se cuestionan, y hay personas que saben, explican y se defienden. La conciencia no se mide por lo que puedes explicar, sino por lo que ya no necesitas explicar. Por eso hay un momento en el proceso interno en el que el conocimiento deja de sumar y empieza a estorbar. No porque sea falso, sino porque se usa como escudo, como una forma elegante de no tocar lo que duele, de no asumir lo que incomoda, de no elegir lo que implica responsabilidad. Aquí aparece una diferencia fundamental que cambia por completo la forma de entender el despertar. Saber es mental, ver es consciente. Puedes saber por qué reaccionas como reaccionas, pero ver que reaccionas, sin justificarlo, es otra cosa. Puedes saber de dónde viene tu herida, pero darte cuenta de que sigues actuando desde ella, sin defenderte, es otra cosa. El despertar no ocurre cuando entiendes tu historia, ocurre cuando ya no la usas como excusa. Antes de seguir, quiero decir algo con claridad. Si este tipo de contenido te ayuda a mirar con más honestidad, si te ordena internamente y no solo te inspira por unos minutos, suscríbete al canal. No porque sea un gesto automático, sino porque aquí el trabajo no es superficial. Aquí no se trata de sentirte mejor, sino de verte mejor. Dicho eso, seguimos. Durante años, el crecimiento personal y la espiritualidad han reforzado una idea peligrosa, que comprender es suficiente. Que si entiendes por qué haces algo, eso ya es conciencia. Pero observa tu vida con honestidad. ¿Cuántas cosas entiendes y sigues repitiendo? ¿Cuántos patrones tienes claros y no cambian? ¿Cuántas explicaciones puedes dar y aún así el resultado es el mismo? Ahí está la grieta. La conciencia no se valida por el nivel de comprensión, sino por el nivel de responsabilidad interna. Responsabilidad no como culpa, sino como capacidad de respuesta. La capacidad de detenerte, de observar, de no reaccionar automáticamente. El problema es que el conocimiento, cuando no está integrado, te da una salida elegante, la justificación. Te dices que estás en proceso, que todavía estás sanando, que tu historia explica tu forma de ser, que no todo es tan simple. Y de nuevo, no se trata de negar que estas frases puedan tener algo de verdad. Se trata de ver cuándo dejan de ser verdad y se convierten en refugio, porque hay una diferencia enorme entre comprender algo y esconderte detrás de ello. La conciencia auténtica no necesita muchas palabras. La excusa, sí. Cuando estás consciente, hay una claridad silenciosa. Cuando te justificas, hay discurso. Por eso el despertar real suele sentirse incómodo al principio. No te hace sentir elevado, te hace sentir expuesto. No te da identidad, te la cuestiona. No te pone por encima, te pone frente a ti mismo. Y eso no siempre gusta. Hay un momento muy específico en este camino en el que algo cambia. No es espectacular, no es místico, no es cinematográfico. Es interno, sutil, pero irreversible. Es el momento en el que te das cuenta de que ya no puedes decir no sabía, de que ya no puedes decir así soy,
de que ya no puedes decir no me di cuenta. Te diste cuenta, lo viste, lo sentiste. Y ahora, aunque intentes volver a justificarte, algo dentro de ti ya no queda en paz. Eso es conciencia emergiendo. No es castigo, no es juicio, es claridad. A partir de ahí, el conocimiento deja de ser suficiente. Porque ahora no se trata de entender, sino de hacerte cargo de tus reacciones, de tus decisiones, de tus silencios, de tus evasiones. Y aquí aparece una verdad que incomoda pero libera. El despertar no te quita problemas, te quita excusas, y cuando te quedas sin excusas, te quedas contigo. Ya no puedes culpar al pasado sin verte en el presente. Ya no puedes hablar de heridas sin notar cómo sigues actuando desde ellas. Ya no puedes hablar de conciencia sin preguntarte si la estás viviendo o solo explicando. Este es el punto donde muchas personas se detienen, porque prefieren una espiritualidad que consuele antes que una conciencia que confronte. Prefieren una narrativa bonita antes que una verdad incómoda. Pero si sigues, algo se transforma. Empiezas a notar que no necesitas entenderlo todo para actuar distinto, que no necesitas sanar completamente para responsabilizarte, que no necesitas resolver tu historia para dejar de repetirla. La conciencia no espera a que estés listo. Te despierta cuando ya no puedes seguir igual, y ese despertar no es espectacular, es sobrio, silencioso, honesto. No te vuelve mejor que nadie, te vuelve más claro contigo. Por eso este camino no se trata de acumular herramientas, sino de soltar defensas. No se trata de añadir capas de identidad consciente, sino de quitar las máscaras que ya no funcionan. El conocimiento puede inflar al ego. La conciencia lo desarma, y cuando el ego se queda sin excusas, empieza la verdadera transformación. En lo que sigue, vamos a profundizar en algo clave. ¿Por qué las excusas no nacen de la ignorancia, sino de la sombra? Y cómo muchas personas usan la conciencia para evitar precisamente lo que dicen buscar. Pero antes de avanzar, deja que esta idea se asiente sin prisa. ¿En qué parte de tu vida estás usando lo que sabes para verte? ¿Y en qué parte lo estás usando para justificarte? No respondas todavía. Obsérvalo. La sombra que se esconde detrás de las excusas. Cuando una persona empieza a cuestionarse con honestidad, ocurre algo inevitable. Se encuentra con partes de sí misma que no encajan con la imagen que tiene de quien cree ser. Reacciones que no cuadran, decisiones que no se sostienen, emociones que aparecen cuando no deberían. Ese es el punto donde muchos retroceden, y no porque no puedan avanzar, sino porque avanzar implica dejar de justificarse. Aquí es importante entender algo con claridad. Las excusas no nacen de la ignorancia, nacen de la sombra. La sombra no es lo oscuro en el sentido moral, no es lo malo ni lo incorrecto. La sombra es todo aquello que forma parte de ti, pero que no has querido reconocer plenamente. Todo lo que existe en tu interior, pero que contradice la historia que te cuentas sobre quién eres. Y cuando algo contradice tu identidad, la mente hace lo que mejor sabe hacer: explica. La explicación es una forma sofisticada de defensa. No grita, no se impone, se justifica. Por eso muchas personas que trabajan con ciencia, espiritualidad o desarrollo personal no se sienten realmente libres, porque han aprendido a explicar sus patrones, pero no a integrarlos. Saben por qué reaccionan, pero siguen reaccionando. Saben de dónde viene el miedo, pero siguen eligiendo desde él. Saben cuál es la herida, pero siguen organizando su vida alrededor de ella. Y aquí aparece una diferencia crucial que cambia todo el proceso interno. La conciencia observa sin necesidad de protegerse. La excusa observa para defender una identidad. Cuando algo surge desde la sombra, una reacción impulsiva, una actitud defensiva, una evitación, la conciencia lo ve y se queda. No corre a explicarlo, no lo disfraza, no lo convierte en discurso. La excusa, en cambio, aparece rápido, se adelanta, toma la palabra. Es que no fue así, es que no era el momento, es que el otro también hizo, es que yo ya trabajé eso.
Y otra vez, no se trata de negar que a veces estas frases tengan sentido. Se trata de ver cuándo aparecen automáticamente para evitar una verdad más incómoda, porque hay verdades que no necesitan explicación, solo aceptación. Aceptar que reaccionaste desde el miedo. Aceptar que evitaste una conversación. Aceptar que repetiste un patrón. Aceptar que no elegiste desde la conciencia, sino desde la costumbre. Eso no te hace débil, te hace honesto. Pero la honestidad tiene un precio. Deja a la sombra expuesta. La sombra no quiere ser vista, quiere ser protegida. Y la mejor protección que tiene es la justificación consciente. Una justificación que suena madura, razonable, incluso elevada. Aquí es donde muchas personas se confunden profundamente. Creen que porque pueden explicar su comportamiento con términos conscientes, ya lo están integrando. Pero integrar no es explicar. Integrar es dejar de huir. La sombra se integra cuando puedes mirarte sin maquillarte, cuando puedes ver tu contradicción sin convertirla en identidad, cuando puedes reconocer una herida sin usarla como excusa permanente. La conciencia no elimina la sombra, la conciencia la ilumina. Y cuando algo está iluminado, ya no puedes fingir que no lo ves. Por eso el despertar real no es cómodo, porque no te permite seguir actuando en automático sin darte cuenta. Antes reaccionabas y seguías. Ahora reaccionas y te ves reaccionando. Antes justificabas y avanzabas, ahora justificas y algo dentro de ti no se calma. Eso no es culpa, es coherencia interna pidiendo espacio. Aquí ocurre algo muy importante. El conocimiento deja de servir como refugio. Ya no basta con entender, ya no basta con explicar, ya no basta con decir, sé por qué me pasa. Ahora toca una pregunta más directa, más incómoda. ¿Qué haces con lo que ves? Porque ver sin actuar también puede convertirse en una forma de evitación. Y aquí es donde la sombra se vuelve todavía más sutil. Hay personas que se observan constantemente, pero nunca deciden, que reconocen patrones pero no los interrumpen, que saben exactamente qué les pasa, pero no cambian nada. Eso no es conciencia integrada, eso es lucidez estancada, y la lucidez estancada suele volverse cínica, dura o resignada. Por eso el trabajo con la sombra no consiste en analizarla infinitamente, sino en dejar de justificarla. No necesitas odiarte por reaccionar, no necesitas castigarte por fallar, pero tampoco necesitas explicarte eternamente. Hay un punto en el que la conciencia madura dice, esto está pasando, no me gusta, no lo justifico, elijo distinto. Ese punto es pequeño, silencioso y poderoso. La mayoría de las personas cree que cambiar requiere entender todo, pero la realidad es otra. Cambiar requiere dejar de proteger ciertas partes de ti, porque hay excusas que no buscan explicación, buscan permiso para quedarse, permiso para no arriesgar, permiso para no incomodar, permiso para no soltar, permiso para no elegir. Y la sombra se alimenta de ese permiso. Aquí es donde la espiritualidad mal entendida puede volverse una trampa, cuando se usa la aceptación para no confrontar, cuando se usa el todo está bien para no atravesar el dolor, cuando se usa el lenguaje consciente para evitar decisiones difíciles. La conciencia real no anestesia, no suaviza, no adormece. La conciencia despierta. Y despertar significa ver que muchas de tus excusas no eran maldad, sino miedo. No eran falta de conciencia, sino falta de coraje para atravesar una incomodidad específica. El miedo a perder una identidad, el miedo a cambiar una dinámica, el miedo a asumir una consecuencia. La sombra no se integra cuando la entiendes, se integra cuando dejas de justificarla. Cuando dices, esto es miedo, esto es evasión, esto es costumbre, esto no es conciencia. Sin drama, sin culpa, sin relato, solo con verdad. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar. No de golpe, no mágicamente, pero de forma sostenida. Porque ahora ya no estás luchando contra ti mismo ni defendiéndote de lo que ves.
Estás presente. Presente cuando aparece el impulso. Presente cuando surge la reacción. Presente cuando la excusa quiere hablar. Y en ese pequeño espacio de presencia aparece la libertad. No la libertad de hacerlo todo perfecto, sino la libertad de no mentirte. Eso es integración real. En el siguiente bloque, vamos a llevar todo esto a la vida concreta, a las relaciones, a las decisiones, a la forma en que eliges, hablas, te posicionas y te sostienes sin excusas. Porque vivir sin excusas no significa vivir sin errores, significa vivir sin autoengaño. Vivir sin excusas, cuando la conciencia se vuelve acción. Llegar a este punto implica haber entendido algo esencial, que la conciencia no es un concepto elevado ni una identidad nueva, sino una forma distinta de estar contigo mismo. Vivir sin excusas no significa vivir sin errores, significa vivir sin mentirte para sostenerlos. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que dejar de justificarse implica volverse duro, exigente o implacable consigo mismo. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de justificarte, también dejas de pelear contigo. La excusa no solo protege al ego, también mantiene viva una tensión interna constante, porque justificarte implica dividirte, una parte que actúa, otra que explica por qué actuó así. La conciencia integrada unifica, no fragmenta. Cuando hay conciencia real, no necesitas convencerte de nada. Ves lo que haces, reconoces lo que sientes y eliges con mayor coherencia, aunque no siempre sea cómodo. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Vivir sin excusas no es vivir reaccionando menos por fuerza de voluntad. Es vivir viendo antes de reaccionar, y eso cambia todo. Empiezas a notar que muchas de tus reacciones no eran inevitables, eran automáticas. Y lo automático siempre viene acompañado de una excusa rápida. Cuando hay conciencia, aparece un espacio, un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio no es control, es presencia. Y en ese espacio empiezas a notar cosas muy concretas. Notas cuando estás a punto de decir algo solo para defenderte. Notas cuando estás a punto de callar por miedo. Notas cuando estás a punto de repetir un patrón conocido. Antes todo eso ocurría y luego venía la explicación. Ahora lo ves antes. Ahí empieza a cambiar la forma en que vives. En las relaciones, por ejemplo, dejar de justificarte transforma la dinámica por completo. Ya no necesitas explicar por qué te cerraste. Te das cuenta de que te cerraste y decides si quieres seguir haciéndolo o no. Ya no necesitas contar tu historia para que entiendan tu reacción. Empiezas a asumirla. Y asumirla no significa cargarla como culpa, sino reconocerla como elección. Cuando no te justificas, dejas de esperar que el otro valide tu explicación. Empiezas a hacerte cargo de tu parte, y eso cambia la calidad de los vínculos, no porque seas perfecto, sino porque eres claro. La claridad genera respeto. La excusa genera confusión. En la toma de decisiones ocurre algo similar. Muchas veces no decides porque te explicas demasiado, analizas, entiendes, justificas y postergas. La conciencia no elimina el miedo, pero sí deja de usarlo como argumento. Empiezas a notar que hay decisiones que no tomas no porque no sepas qué hacer, sino porque no quieres atravesar la incomodidad que viene con elegir. Y cuando ves eso, ya no puedes decir no estoy listo. Dices, no quiero asumir el costo todavía. Eso es conciencia, dura, honesta, liberadora. Porque cuando reconoces el costo real de no elegir, algo se reordena. Dejas de engañarte con narrativas internas y empiezas a relacionarte con la realidad tal como es. Vivir sin excusas no te hace rígido, te hace flexible, porque ya no necesitas defender una imagen fija de ti. Puedes cambiar de opinión, puedes reconocer errores, puedes ajustar el rumbo. La persona que se justifica necesita tener razón. La persona consciente necesita ser coherente. Y la coherencia no siempre coincide con la comodidad. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy concreto,
Empiezas a hablar menos desde el personaje y más desde la verdad del momento. No dices, yo soy así. Dices, esto es lo que me pasa ahora. No dices, siempre me ocurre lo mismo. Dices, estoy repitiendo esto. Ese pequeño cambio de lenguaje refleja un cambio profundo de conciencia, porque ya no te defines por la excusa, te reconoces en el proceso. También cambia la forma en que te relacionas contigo cuando fallas. Antes, o te castigabas o te justificabas, dos extremos que parecen opuestos, pero que vienen del mismo lugar, la incapacidad de sostenerte sin narrativa. La conciencia integrada hace algo distinto. Reconoce el error sin dramatizarlo, lo observa sin explicarlo en exceso, y ajusta. No hay látigo, no hay discurso, hay presencia. Y eso es madurez. Una madurez que no se nota por lo que dices, sino por lo que ya no necesitas decir. Por eso, vivir sin excusas no te vuelve superior a nadie, te vuelve más silencioso internamente, más sobrio, más atento. Empiezas a notar que muchas conversaciones internas desaparecen. No porque no pienses, sino porque ya no necesitas defenderte de ti mismo. Y cuando no te defiendes de ti, tampoco necesitas atacar al otro. Aquí aparece algo muy importante. La conciencia sin excusas reduce el conflicto innecesario. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de proyectar lo no resuelto. Dejas de exigir que el otro entienda tu explicación y empiezas a asumir tu parte sin drama. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve responsable, responsable de tus actos, responsable de tus palabras, responsable de tus silencios. Y esa responsabilidad no pesa cuando no está cargada de culpa. La culpa mira al pasado, la conciencia mira al presente. Por eso el despertar real no te mantiene atrapado en lo que fue, te devuelve a la hora, a lo que puedes hacer distinto en este momento, no a lo que deberías haber hecho antes. Cuando vives así, algo se transforma profundamente. Empiezas a confiar más en tu percepción directa que en tus explicaciones. Confías más en lo que ves que en lo que te dices. Confías más en lo que sientes que en lo que argumentas. Eso no te vuelve impulsivo, te vuelve auténtico, y la autenticidad no necesita justificación. Al final, vivir sin excusas no significa que todo se ordena mágicamente. Significa que ya no te pierdes en el ruido interno, que cuando algo no funciona, lo ves, que cuando te equivocas, lo reconoces, que cuando eliges mal, ajustas, sin drama, sin relato, sin autoengaño. Ese es el verdadero despertar, no el que acumula conceptos, sino el que simplifica la relación contigo, no el que te hace sentir especial, sino el que te hace sentir presente, no el que te da respuestas, sino el que te quita excusas, y cuando ya no tienes excusas tienes algo mucho más valioso. Libertad interna. Libertad para elegir distinto. Libertad para cambiar. Libertad para no repetir. No porque alguien te lo diga, sino porque ya no puedes seguir igual sin verte. Eso es conciencia encarnada. Eso es vivir despierto. Y a partir de ahí, todo lo demás se acomoda.